A la viuda solo le dieron una casa quemada, pero lo que encontró en la ceniza sorprendió a todos. El sol de la mañana se abría paso entre las nubes cargadas de presagios sobre la pequeña ciudad de Santa María, pero para Elara, el día amanecía como una extensión sombría de las últimas 3 semanas. 3 semanas desde el funeral de su esposo, Mateo, y 3 semanas desde que se enfrentó a la fría y despiadada realidad de su nueva vida. Una vida de soledad y, aparentemente, de desamparo. Mateo, un hombre de negocios conocido por su prudencia y su éxito, había dejado a Elara con más deudas que activos. Un hecho que la familia de él se había apresurado a señalar con una mezcla de lástima condescendiente y una innegable satisfacción. La lectura del testamento había sido un ejercicio cruel de legalismo y decepción. La única propiedad que se le había asignado a Elara, después de que los acreedores tomaran posesión de la casa principal y las cuentas bancarias, no era más que una burla envuelta en papel timbrado. Una pequeña finca en las afueras del pueblo, conocida por los lugareños simplemente como La Quemada. Su nombre lo decía todo. Un incendio misterioso y devastador la había consumido por completo hacía casi 20 años, y nadie se había molestado en reclamarla o restaurarla. Estaba oficialmente abandonada, sin valor catastral aparente. Cuando el abogado le entregó las escrituras, el gesto se sintió como un último acto de desprecio por parte de la familia de Mateo, un recordatorio de que, sin él, Elara no era nadie. Ella, sin embargo, aceptó con una dignidad pétrea. No iba a darles la satisfacción de verla suplicar o desmoronarse. Hoy, Elara se encontraba frente a lo que era suyo. La Quemada. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el persistente y acre olor a carbón y humo viejo. Lo que quedaba era un esqueleto de casa, muros de piedra ennegrecidos que se alzaban como monumentos a la catástrofe y un techo que se había derrumbado por completo, dejando al descubierto vigas carbonizadas y un cielo tristemente gris. La propiedad estaba rodeada por un denso bosque de pinos, lo que acentuaba la sensación de aislamiento y abandono. Sus tacones se hundían en la capa de ceniza y escombros mientras caminaba hacia la entrada principal, o lo que quedaba de ella. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima recorrió su espalda. Elara se obligó a concentrarse. Había tomado la decisión de no vender la propiedad, a pesar de que varios agentes inmobiliarios, actuando bajo órdenes de los parientes de Mateo, le habían ofrecido sumas irrisorias para ahorrarle el problema de lidiar con ella. No, La Quemada era suya, y aunque fuera un monumento a la destrucción, representaba la única parcela de tierra que no le habían arrebatado. Su plan era simple, aunque físicamente agotador, limpiar la parcela y quizás vender la madera de las vigas caídas para obtener un pequeño capital inicial. Necesitaba empezar de nuevo, y esto era lo único que tenía. Sacó un par de guantes de trabajo desgastados de la lona y una linterna de su bolso. La luz del día apenas penetraba más allá del umbral. El interior era un laberinto de escombros, tierra y fragmentos de objetos irreconocibles. Muebles, libros, recuerdos, todo reducido a ceniza y polvo. Había una tristeza tangible en el aire, una pesadez que parecía encapsular la historia de la familia que había vivido y perecido o huido de esta tragedia. Mientras revisaba el vestíbulo, sus ojos se posaron en una sección del suelo de piedra que parecía extrañamente intacta. Era una baldosa de pizarra más grande que las otras, justo al lado de donde debió estar la chimenea principal. Estaba cubierta por una gruesa capa de hollín. Con una rústica escoba de cerdas duras que había traído, Elara barrió la ceniza. La baldosa era de un color oscuro y opaco, pero la forma en que estaba colocada, ligeramente elevada en un borde, despertó su curiosidad. Se arrodilló, empujando los escombros con la punta de su bota. Bajo el borde de la losa, la tierra parecía haber cedido un poco. No era un asentamiento natural, parecía haber sido removida. El corazón de Elara dio un salto. La casa era una ruina, pero esta baldosa se sentía deliberadamente disimulada. Una sensación extraña, una mezcla de miedo y una repentina y punzante esperanza, la invadió. En el silencio de la casa quemada,
el crujido de la pizarra al moverse fue estruendoso. La viuda dudó por un instante, sabiendo que al levantar esa baldosa, podría estar desenterrando más que simples escombros. La curiosidad, sin embargo, era una fuerza más fuerte que el miedo. La curiosidad de Elara no solo había vencido a su miedo, sino que había encendido una chispa de energía que hacía tiempo no sentía. La fatiga acumulada de las últimas semanas se disipó momentáneamente, reemplazada por una concentración intensa. La baldosa de pizarra era pesada, más de lo que parecía. Elara tuvo que utilizar toda la fuerza de su cuerpo, apoyándose contra la pared de piedra para conseguir el apalancamiento necesario. Finalmente, con un sonido seco y un arrastre de gravilla, la losa se deslizó, revelando la oscuridad debajo. No era solo tierra removida, era un hueco deliberadamente tallado en el subsuelo de la casa, demasiado pequeño para ser un sótano, demasiado grande para ser un simple escondite de ratas. Elara encendió la linterna y apuntó el haz de luz hacia la abertura. El aire que emanaba de abajo era frío y denso, con un olor a humedad y a papel viejo, no el penetrante olor a hollín que dominaba el resto de la casa. El hueco, de aproximadamente 1 metro cuadrado, no estaba vacío. En el fondo, perfectamente resguardada de las llamas y la humedad superficial, había una caja. No era una caja de seguridad metálica ni un cofre antiguo, sino una robusta caja de madera de cedro, oscura y lisa, que parecía haber sido tratada para resistir el paso del tiempo. Estaba firmemente cerrada, sin cerradura visible, pero con las esquinas reforzadas con bandas de bronce que ahora brillaban tenuamente bajo la luz de la linterna. Una oleada de adrenalina pura recorrió a Elara. ¿Qué era esto? ¿Y por qué Mateo nunca lo había mencionado? La quemada era una propiedad que había permanecido en el limbo legal durante años. Mateo la había adquirido casi por capricho, una pequeña inversión que, según él, nunca valdría la pena desarrollar. Ahora, ella se preguntaba si su esposo conocía este secreto. ¿Era este el verdadero motivo por el que se había asegurado de que esta ruinosa propiedad quedara específicamente a su nombre? Elara se mordió el labio inferior, sintiendo el peso de la responsabilidad y el misterio. No quería que nadie la viera con la caja, ni siquiera los curiosos ojos de los vecinos que rara vez se acercaban. Si contenía algo de valor, sabía que la familia de Mateo se lo arrebataría sin dudarlo. Con un esfuerzo considerable, Elara se inclinó y alcanzó la caja. La levantó con ambas manos, era sorprendentemente pesada, no por su tamaño, sino por el contenido interno que resonaba con un sordo traqueteo. La sacó del agujero, la puso sobre la baldosa de pizarra y rápidamente deslizó la baldosa para cubrir la abertura, procurando que todo quedara exactamente como lo había encontrado. El corazón le latía con una fuerza brutal en el pecho. Necesitaba un lugar seguro para abrirla. Regresó a su pequeño apartamento alquilado en el centro de Santa María, llevando la caja oculta bajo una manta de lona, fingiendo llevar herramientas de limpieza. Una vez dentro de la seguridad de sus 4 paredes, la puso sobre la mesa de la cocina. Era un objeto de artesanía fina, la madera pulida contrastaba con su entorno. Se dio cuenta de que la tapa no estaba clavada, sino sujeta por un sistema de ensamblaje ingenioso. Tras buscar a tientas los puntos de presión en los bordes de bronce, la tapa se levantó con un leve suspiro de aire atrapado. Lo que encontró no fue ni oro ni joyas, ni documentos financieros de gran valor. Lo que había dentro era una colección de artefactos de naturaleza profundamente personal y a la vez, extraña. En primer lugar, había una pila de gruesos diarios encuadernados en cuero, sus páginas teñidas de color sepia, con una caligrafía elaborada y elegante que no era la de Mateo, sino de una mujer. Al lado, había una pequeña bolsa de terciopelo que contenía una docena de monedas antiguas, acuñadas con el rostro de un rey desconocido para Elara, monedas que parecían datar de varios siglos atrás. Y en el fondo, envuelto en una seda amarillenta, encontró el objeto más desconcertante, un medallón de plata maciza con un grabado complejo, intrincado, que parecía representar un árbol retorcido cuyas raíces se extendían hasta las estrellas.
No era simplemente una pieza decorativa, se sentía frío y vibrante al tacto. Elara se sentó, el silencio de su apartamento roto solo por el murmullo distante del tráfico. Las palabras del diario la llamaron. Abrió el primero. La fecha inicial era de 1908. Estaba escrito por una mujer llamada Isabella. Las primeras líneas que Elara logró descifrar hablaban de una búsqueda, de una clave que solo la casa de la familia podía revelar y de la desesperación por proteger el conocimiento antes de que cayera en manos equivocadas. No había mención de Mateo, por supuesto, pero la conexión con la quemada era innegable. Este no era el tesoro de su esposo, era el secreto de alguien que vivió allí mucho antes, un secreto que Mateo, quizás, había estado custodiando. Elara sintió un escalofrío. El incendio, la propiedad abandonada, la baldosa oculta, todo comenzaba a encajar en un patrón mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. El legado de las cenizas no era una burla, era un misterio que exigía ser resuelto. Elara pasó las siguientes 24 horas en un estado de trance investigativo, ignorando el hambre y el sueño, absorta en la caligrafía de Isabella. La lectura no era fácil, el lenguaje era formal y a veces arcaico, y las referencias eran oscuras. Isabella no era una simple ama de casa, sino una mujer educada y aparentemente conectada con círculos intelectuales y, lo que era más perturbador, esotéricos de principios del siglo XX. Sus diarios eran una crónica detallada, no de su vida social, sino de una obsesiva búsqueda de algo que ella llamaba el velo dorado. Las primeras entradas describían la casa, la quemada, no como una simple residencia, sino como un punto focal, un centro de convergencia energética. Construido intencionalmente con ciertas alineaciones y materiales para proteger o amplificar algo. Isabella mencionaba que su abuelo había sido el constructor original y que él había depositado un objeto de incalculable valor, no monetario, sino histórico y espiritual, en algún lugar dentro de la estructura. Ella dedicó su vida a descifrar las pistas que él había dejado para encontrarlo. Lo más inquietante era la constante sensación de amenaza que permeaba las páginas. Isabella escribía sobre los vigilantes, individuos o un grupo que la perseguían incansablemente, buscando obtener el objeto para sus propios fines malévolos. Sentía que el tiempo se agotaba y que su vida estaba en constante peligro. El diario número 3, el más grueso de todos, contenía la clave que Elara estaba buscando. En la página final, antes de que la escritura se volviera frenética y luego se cortara abruptamente a mitad de una frase, Isabella había dibujado un pequeño mapa esquemático de la planta baja de la quemada. Estaba marcado con símbolos extraños, pero había una clara indicación, un punto con una cruz cerca de lo que ella llamaba la cueva del corazón, y una inscripción apenas legible: el fuego es la purificación. Solo la verdad sobrevive a las llamas. Busca donde la piedra canta y el humo besa el metal. Elara comprendió de golpe la tragedia. El incendio de la quemada no había sido un accidente. Había sido el último y desesperado acto de Isabella para proteger su secreto, destruyendo la evidencia superficial, pero asegurándose de que la clave, los diarios y el medallón y el tesoro permanecieran ocultos. La caja que Elara encontró era el primer nivel de protección. La casa quemada era un camuflaje monumental. Los vigilantes, o quienes fueran, habían creído que todo se había perdido en las llamas. Pero Isabella había previsto que, con el tiempo, la casa caería en manos de alguien que no estuviera conectado a ellos, alguien que pudiera desenterrar la verdad. Elara miró las monedas antiguas. Eran el pago. Isabella lo describía como la tarifa por la protección perpetua, una pequeña fortuna en sí mismas que aseguraba que la caja no fuera simplemente desechada. El medallón, por su parte, Isabella lo describía como una llave resonante. Era el único objeto no contaminado que podía interactuar con el lugar donde el tesoro estaba escondido. La complejidad de esta maquinación, urdida por una mujer que había estado muerta por más de 100 años, era asombrosa. Y ahora, Elara, una viuda sin fortuna, era la heredera involuntaria de esta peligrosa búsqueda.
Se sentía menos como una investigadora y más como una pieza activada en un antiguo juego de ajedrez. La conexión con Mateo seguía siendo un enigma. ¿Conocía él esta historia? ¿Había comprado la quemada precisamente por los diarios? O, peor aún, él mismo era uno de los vigilantes, o estaba siendo manipulado por ellos. La idea de que su esposo, el hombre que ella amó, estuviera involucrado en algo tan turbio la llenó de una profunda angustia. Sin embargo, su instinto le decía que Mateo la había protegido. Había dejado la propiedad a su nombre, sabiendo que su familia, consumida por la codicia, jamás se molestaría en investigar una casa quemada sin valor. Decidida a terminar lo que Isabella había comenzado y a honrar la extraña protección de su difunto esposo, Elara preparó su regreso a la quemada. Esta vez, iría equipada con herramientas para excavar y, más importante, con el conocimiento de lo que estaba buscando. Antes de salir, tomó el medallón. Al colgarlo alrededor de su cuello, sintió una repentina y clara sensación de propósito. Era pesado y frío, y parecía emitir un pulso sutil contra su piel. Ya no era solo una viuda sin nada, era la guardiana de un secreto ancestral. Y si los vigilantes existían, su tiempo se había acabado. Elara iba a encontrar lo que Isabella había escondido. Elara regresó a la quemada al caer la tarde. Había escogido deliberadamente esta hora, cuando las sombras se alargaban y la luz incierta del crepúsculo ofrecía el velo de privacidad que necesitaba. Vestida con ropa de trabajo oscura y cargando una mochila con una pala de jardinero, un cincel y una batería extra para su linterna, se sentía más como una intrusa decidida que como la dueña legítima. El aire de la propiedad se había vuelto más denso, cargado de expectativas, como si la casa misma esperara el momento de revelar su último secreto. Siguiendo las indicaciones del rudimentario mapa de Isabella, Elara se dirigió hacia la parte trasera de la casa. El plano señalaba un área específica que Isabella denominó poéticamente la Cueva del Corazón. Esta cueva no era una formación natural, sino la despensa original de la casa, una habitación pequeña y fresca construida bajo la pendiente natural del terreno, que había resistido el fuego mucho mejor que el resto de la estructura. Las paredes eran de ladrillo macizo, recubiertas de un moho verdoso que brillaba débilmente bajo el haz de su linterna. En el centro de esta pequeña habitación, las cenizas eran menos profundas y el suelo de tierra apisonada estaba extrañamente limpio. Aquí, según las notas de Isabella, la piedra debía cantar. Elara se arrodilló, empuñando el medallón de plata. Lo había estudiado detenidamente, en el reverso, además del árbol retorcido, había una minúscula inscripción en latín que significaba, la verdad se muestra en el contacto fiel. Colocó el medallón directamente sobre la tierra en el punto marcado por la cruz en el mapa. Al tocar el suelo, ocurrió algo inesperado y profundamente inquietante. El aire circundante se enfrió bruscamente, y un tenue zumbido comenzó a emanar del suelo, una vibración baja y constante que no era audible, sino palpable a través de la tierra. Era como si el suelo estuviera resonando. La piedra estaba cantando, pero no con una voz melódica, sino con un bajo estruendo telúrico. Elara se apartó, sintiendo que la energía del lugar era casi eléctrica. La vibración se intensificó justo debajo de donde había colocado el medallón. Era allí. Con el cincel y la pala, comenzó a cavar con urgencia, rompiendo la compacta tierra apisonada. La capa superficial era dura, pero a unos 20 centímetros de profundidad, el material cambió. En lugar de encontrar solo tierra, su pala golpeó algo metálico con un ruido sordo y resonante. Era una plancha de acero, oculta bajo la tierra, de casi 1 metro cuadrado. La plancha no tenía asas ni bordes por donde agarrarla. Estaba lisa y sellada. Elara se dio cuenta de que esta no era la etapa final, era otra capa de protección. Recordó la última frase del diario de Isabella, el humo besa el metal. La plancha estaba pulcra, pero al examinarla con la linterna, notó unos pequeños orificios de ventilación, casi imperceptibles, dispuestos en un patrón de espiral.
Necesitaba generar humo en este espacio confinado para revelar el mecanismo de apertura. El Ara buscó en los escombros cercanos y encontró un puñado de viejas hojas secas y algunas astillas de madera. Encendió un pequeño y controlado fuego en un cuenco de cerámica roto que había encontrado, colocándolo lo más cerca posible de la plancha de acero. El humo era denso y acre. Se arrastró bajo y llenó la pequeña despensa. El Ara se tapó la boca y la nariz, luchando contra la necesidad de toser. Esperó, observando la plancha. A medida que el humo envolvía el metal, los bordes de la plancha, donde estaban las juntas con el suelo, comenzaron a reaccionar. Una sustancia oscura, aceitosa, que había sellado los bordes, se calentó y se disolvió. Más importante aún, los pequeños orificios de ventilación no solo dejaban pasar el humo, sino que lo absorbían. Y a medida que el humo era absorbido, pequeñas marcas grabadas en el metal, que antes eran invisibles, empezaron a destacarse. Eran los mismos símbolos arcaicos del medallón. La plancha estaba diseñada para absorber el calor y el humo de un incendio controlado, imitando la propia catástrofe que la casa había sufrido. Al alcanzar una cierta temperatura y saturación, el mecanismo de sellado se liberó. Con un fuerte y lento clank, la plancha de acero se elevó apenas 1 milímetro. El Ara empujó el cincel en la grieta y con un esfuerzo extenuante, logró levantar el pesado metal. Bajo la plancha, no había otro nivel de tierra, sino una cámara subterránea, seca y perfectamente conservada. Iluminada por una luz tenue y amarillenta que parecía provenir de algún tipo de lámpara de aceite antigua que aún ardía débilmente en el interior. El Ara estaba atónita. Había llegado al corazón de la quemada. El aire dentro de la cámara secreta era fresco y enrarecido, con un aroma a cera de abeja y pergamino antiguo. Cuando el Ara descendió, el sonido de su respiración y el crujido de la madera al pisar el escalón inferior se sintieron exageradamente fuertes en el silencio atemporal del lugar. La luz, que emanaba de una lámpara de aceite con una mecha milagrosamente intacta, proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra tallada. El Ara se dio cuenta de que no estaba en un simple escondite, sino en un búnker diseñado para preservar, quizás durante siglos. La cámara era relativamente pequeña, pero sus paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros y rollos cuidadosamente organizados, todos envueltos en tela de lino para protegerlos. En el centro, sin embargo, se encontraba la razón principal de esta elaborada ocultación, lo que Isabella había llamado el velo dorado. Un pedestal de piedra negra sostenía un único artefacto. Era un objeto de una belleza y complejidad que desafiaba la comprensión inmediata. Parecía ser una máquina, pero no una de manufactura moderna. Estaba compuesto por un intrincado conjunto de ruedas dentadas de bronce, esferas concéntricas de oro y agujas de cristal, todo contenido dentro de una caja de madera de ébano pulida. No emitía ruido, pero sus componentes se movían con una lentitud casi imperceptible, como si estuviera midiendo el tiempo a una escala diferente. El Ara reconoció la filigrana en las esferas, eran representaciones celestes, constelaciones y trayectorias planetarias con una precisión asombrosa. Era el trabajo de un genio, el tipo de objeto que solo existía en los relatos legendarios. Mientras el Ara se acercaba, sintió el medallón en su cuello calentarse intensamente. Al tocar las bandas de oro del artefacto, la máquina pareció cobrar vida. Las esferas internas giraron con un movimiento rápido y silencioso, y de su centro emergió un pequeño pergamino enrollado, atado con un hilo de seda. El Ara lo desenrolló con dedos temblorosos. No era otro diario, sino un documento formal en latín y griego, fechado en el siglo I a.C. El texto confirmaba su asombro. Estaba ante un sofisticado mecanismo astronómico y cronológico, el precursor del famoso mecanismo de Anticitera, un artefacto perdido de la biblioteca de Alejandría. Lo que estaba frente a ella era, literalmente, una máquina del tiempo conceptual, diseñada para calcular y predecir eventos astronómicos con una exactitud inaudita, un objeto que, si se revelaba, reescribiría la historia de la ciencia y la tecnología.
El pergamino contenía una advertencia solemne. El artefacto, llamado el cronógrafo de Alejandría, no solo medía el tiempo, supuestamente, contenía un conocimiento matemático que podía usarse para predecir futuros ciclos y desastres a largo plazo. Isabella había escrito una nota al margen de la traducción: este objeto no puede caer en manos de aquellos que buscan manipular el destino o el poder. Su existencia debe ser negada. La familia, los vigilantes, han buscado esto durante 2 milenios, creyendo que les dará el poder de la inmortalidad a través de la predicción de su propia línea de tiempo. El temor de Isabella no era por su vida, sino por la humanidad. De repente, un ruido agudo y metálico proveniente del piso de arriba hizo que el ara se congelara. Era el inconfundible sonido de la plancha de acero siendo golpeada, no por alguien que estuviera abriéndola, sino por alguien que intentaba forzarla. El ara no estaba sola. Los vigilantes habían llegado. La desesperación la invadió. Había pasado todo este tiempo enfocada en el pasado y en el secreto, olvidando la amenaza inminente que Isabella había descrito. Tenía el tesoro, pero no tenía un plan para su escape. Miró frenéticamente a su alrededor. Había una segunda puerta de madera en la pared opuesta, bien disimulada. Al empujarla, descubrió un túnel estrecho y oscuro, claramente diseñado como una ruta de escape de emergencia. El ara no lo dudó. Tomó el cronógrafo, envuelto en su seda protectora, con una mano, y los diarios de Isabella con la otra. Eran pesados, pero la adrenalina le dio fuerzas. Justo cuando se adentraba en la oscuridad del túnel, el techo de la cámara se estremeció violentamente. Quienquiera que estuviera arriba era implacable y estaba a punto de romper la última defensa de la casa quemada. El ara se arrastró en la negrura, dejando atrás la luz tenue de la lámpara. Tenía que confiar en el diseño de Isabella y, ahora más que nunca, proteger el cronógrafo de Alejandría. El túnel de escape no era un camino fácil. Era estrecho, terroso y obligaba a el ara a avanzar agachada, a veces gateando, con el pesado cronógrafo de Alejandría presionando contra su pecho. El aire se volvía rancio y húmedo a medida que se alejaba de la cámara. Detrás de ella, el estruendo de los golpes continuaba, resonando ominosamente en la tierra. El sonido final de metal retorciéndose y el grito gutural de una voz masculina confirmaron que habían logrado entrar en la cámara. Sabían que ella estaba allí, o al menos, sabían que el secreto ya no estaba guardado. El ara aceleró el paso, impulsada por un miedo frío y paralizante. Los diarios de Isabella no habían mentido, los vigilantes no eran una leyenda, sino una realidad brutal. Tras avanzar lo que pareció una eternidad, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. El ara sintió un cambio en el aire, un soplo de viento fresco que indicaba una salida cercana. Empujó con los hombros contra una plancha de madera desgastada, cubierta de maleza y hojas secas. Finalmente, emergió del túnel a unos 50 metros de la quemada, oculta bajo la sombra protectora de un viejo y gigantesco pino. Jadeando, se arrastró fuera de la abertura, cubriendo la entrada de nuevo con la plancha de madera y los escombros para ganar algo de tiempo. Se levantó tambaleándose, con la ropa sucia y el corazón desbocado. Al mirar hacia la casa, vio 2 figuras robustas y vestidas de oscuro que salían apresuradamente de los restos quemados. No perdieron tiempo examinando la escena, inmediatamente se dirigieron en direcciones opuestas, escudriñando el perímetro. Eran profesionales, con movimientos calculados y una urgencia aterradora. El ara no esperó para verlos más de cerca. Corrió hacia el bosque, internándose en la densidad del pinar, sabiendo que el terreno irregular y la oscuridad incipiente eran su única ventaja. La persecución se convirtió en un juego de escondite desesperado. El cronógrafo era una carga pesada, y el constante traqueteo de sus piezas internas, a pesar de estar envuelto, la hacía temer ser detectada. Se movía entre los troncos, susurrando el nombre de Isabella como una oración, sintiendo una extraña conexión con la mujer que había planeado todo esto. Isabella había previsto la huida, los diarios contenían un pequeño mapa de los senderos del bosque que rodeaban la propiedad,
caminos secretos usados por los cazadores furtivos locales, que ofrecían una ruta hacia el pueblo vecino, San Lázaro. Siguiendo el mapa mentalmente, el Ara cruzó un pequeño arroyo. El agua helada reanimó sus sentidos. Justo cuando pensaba que había ganado algo de distancia, escuchó el sonido inconfundible de la hojarasca siendo pisoteada a sus espaldas, mucho más cerca de lo que esperaba. Uno de los hombres la había detectado. «La tenemos». «Corta el camino hacia el norte», gritó una voz profunda y áspera en español con un acento que el Ara no pudo identificar. El Ara se obligó a acelerar, el pino en el que se escondía ofreciéndole solo un momento de respiro antes de tener que moverse de nuevo. El terror se mezcló con una determinación feroz. No iba a permitir que le quitaran el cronógrafo. No por el valor, sino por el conocimiento y la amenaza que representaba en manos equivocadas, como Isabella había advertido. Se aferró al artefacto como a un hijo. Llegó a un claro donde el mapa de Isabella indicaba un viejo refugio de pastores. Era una estructura pequeña y abandonada, hecha de piedra y barro, casi invisible bajo un manto de hiedra. El Ara se metió dentro, cerrando la puerta con pestillo. El refugio no ofrecía seguridad real, pero le daba un momento para pensar. Estaba atrapada. Los hombres estaban cercando el área y no tardarían en encontrar la cabaña. Al mirar el cronógrafo a la luz de la linterna, notó que el medallón se había desprendido del cuello y había caído sobre la caja de madera. Al contacto, las esferas de bronce del artefacto comenzaron a girar con más rapidez. Uno de los discos, grabado con símbolos lunares, se detuvo y señaló un punto preciso en el borde de la caja. El Ara, por un impulso ciego, presionó ese punto. Un panel lateral se deslizó, revelando un pequeño compartimento secreto dentro del propio cronógrafo. Adentro, había una minúscula llave de latón y otra nota, escrita esta vez por Mateo. El papel era reciente, su caligrafía familiar. La nota decía, simplemente, el Ara, ve a la vieja iglesia de San Lázaro. Busca la tumba sin nombre. Los archivos de la biblioteca. Tienes el tiempo. No confíes en nadie. Te amo. M. Mateo lo sabía. No solo lo sabía, sino que había estado manipulando el cronógrafo en las últimas semanas de su vida, escondiendo esta pista final. Era su última línea de defensa. La revelación de que su esposo había estado luchando secretamente contra los vigilantes y que la había protegido, le dio una oleada de fuerza emocional. En ese momento, un fuerte golpe en la puerta de madera rompió el silencio. Los vigilantes la habían encontrado. La puerta del refugio crujió bajo el impacto de las botas de los perseguidores, el pestillo de madera astillándose. El Ara sabía que solo tenía segundos. La nota de Mateo era su única esperanza, pero llegar a la iglesia de San Lázaro, el pueblo vecino, era imposible en ese momento. Con un destello de ingenio, y recordando la desesperada previsión de Isabella, el Ara decidió aplicar una estrategia de distracción. Abrió el compartimento secreto del cronógrafo y sacó la llave de latón. El artefacto, envuelto en su seda, era demasiado grande para llevarlo en una huida rápida por el bosque. Tenía que esconderlo, y rápido. Buscando a tientas en la penumbra del refugio, encontró una sección del muro de barro que cedía bajo la presión. Era un nicho de la pared del antiguo pastor, donde guardaban provisiones. Con la pala de jardín que todavía llevaba, cavó furiosamente, creando un espacio justo debajo de un montón de heno viejo. Justo cuando los gritos de los hombres afuera se intensificaban y la puerta cedía con un estallido, el Ara colocó el cronógrafo en el escondite, cubriéndolo meticulosamente. Luego, tomando una decisión arriesgada, dejó el estuche vacío de madera de cedro, donde encontró los diarios, en el centro del suelo y se escondió detrás de un barril volcado. Su cuerpo tenso esperando el inevitable enfrentamiento. Dos hombres entraron, altos, corpulentos, con ojos fríos que escudriñaban la oscuridad. El primero vio el estuche vacío en el suelo. Está vacío. Maldita sea.
Ha tomado el cronógrafo, rugió, pateando la caja. El segundo hombre, con más temple, recorrió la pequeña habitación con la mirada. Ha estado aquí. Y ha dejado la caja para darnos una señal. Mírala, no es estúpida. Debe estar cerca. Se acercó al barril. El ara cerró los ojos, preparándose para el final. En ese instante, recordó la llave. La apretó en su mano y la nota de Mateo, arrugada, en la otra. Busca la tumba sin nombre. Los archivos de la biblioteca. Cuando el hombre extendió la mano hacia ella, el ara gritó y salió disparada hacia la puerta trasera del refugio, que en realidad era una ventana tapada con una lona. La rompió con el hombro y cayó en la densa maleza. El ruido era enorme, pero le dio la fracción de segundo que necesitaba. Corrió, no hacia el pueblo, sino siguiendo el arroyo. Los hombres la persiguieron, disparando al aire para intimidarla. El ara corría con una energía que no sabía que poseía, alimentada por la nota de Mateo. En la orilla del arroyo, encontró lo que parecía ser una vieja tubería de drenaje de hormigón oculta por la vegetación. Se deslizó dentro y avanzó por el agua helada. Horas después, al amanecer, el ara emergió en el lado opuesto del bosque, cerca de la carretera a San Lázaro. Estaba exhausta, cubierta de barro y con el corazón destrozado, pero viva. Se dirigió directamente a la vieja iglesia, cumpliendo la última voluntad de su esposo. En la iglesia de San Lázaro, en el cementerio, encontró la tumba sin nombre, una losa de piedra desgastada sin inscripción alguna, cubierta solo por un montículo de violetas silvestres. Usando la pequeña llave de latón del cronógrafo, descubrió que había una pequeña cerradura oculta en el costado de la losa, ingeniosamente disfrazada. Al girar la llave, la losa se deslizó, revelando un compartimento, no con más artefactos, sino con un juego de documentos legales. Eran los archivos que Mateo no había incluido en su testamento oficial, sabiendo que serían confiscados. No eran títulos de propiedad ni cuentas bancarias. Eran pruebas. Evidencia documentada de las operaciones fraudulentas de la familia de Mateo, un plan de evasión fiscal y lavado de dinero a gran escala, cuidadosamente recopilado. Pero lo más importante, había una carta dirigida a Elara. Mi amada Elara, sabía que si alguien podía encontrar el cronógrafo, serías tú. No compré la quemada por la propiedad, sino por su historia. Mi familia, los vigilantes, ha estado buscando el cronógrafo durante generaciones, creyendo que les otorgará el control económico del futuro. Me casé contigo para protegerte. Cuando descubrí lo que realmente eran y el peligro que representaba el artefacto, supe que no podía permitirles obtenerlo. Dejarte la casa quemada era el único camino que ellos ignorarían. Ahora tienes el cronógrafo, la verdad y las pruebas. Los archivos de la biblioteca, los de la ciudad, no los diarios, tienen copias cifradas de estos documentos. Revela la verdad sobre mi familia. La única forma de derrotarlos es la luz. Eres más fuerte de lo que crees. Perdóname por el secreto, pero esto era la única manera. El cronógrafo está seguro. Tú eres mi verdadero tesoro. Elara lloró, no de dolor, sino de una comprensión profunda. Su esposo no la había abandonado, la había protegido en la forma más audaz e intrincada. La casa quemada no era un despojo, era un arma de doble filo. La sorpresa no era el valor del artefacto, sino la revelación de que el enemigo eran los propios parientes de Mateo. Con la evidencia de los crímenes de los vigilantes en sus manos y la ubicación secreta del cronógrafo a salvo, Elara ya no era una viuda desvalida. Era la depositaria de un secreto milenario y la única persona capaz de exponer a una red criminal poderosa, asegurando que ni el poder del tiempo ni la codicia de una familia oscura volvieran a amenazar a Santa María. Su nueva vida, comenzando en las cenizas de una casa ruinosa, sería la de una justiciera inesperada.